Vamos a darle gloria al Señor en el Espíritu. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gracias damos al Señor por la oportunidad que después, como decía nuestro pastor, el Señor me ha permitido, me ha guardado, me ha dado la oportunidad de hacer algo a lo cual Él me ha llamado, y es a servirle por toda mi vida. Qué bueno que el Señor nos conserva con vida, que nos da la oportunidad de poder estar en este lugar. Es bueno cuando pasamos tantas dificultades, algunos quizás más que otros, porque aún en medio de todas esas dificultades vemos la mano del Señor moviéndose en nuestras vidas. Así que de entrada quiero decirles, hoy el Señor tiene una palabra especial para todos nosotros. Hoy el Señor desea que seamos renovados en muchos aspectos de nuestras vidas. Y yo le invito a ustedes, hermanos que están aquí en el templo, y a los hermanos y amigos que nos ven a través del Facebook Live, que estemos atentos, que estemos dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Les invito a que por un momento inclinemos nuestra cabeza y le digamos al Señor que nos bendiga en esta mañana. Padre del cielo, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de podernos presentar delante de ti, Señor. Queremos que en esta mañana hables a nuestro corazón, hables a nuestro espíritu, hables a nuestro entendimiento, que renueves cada parte de nuestra vida a través del poder y la unción que hay y que fluye en tu palabra. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Les invito a que tomemos lectura del libro del profeta Ezequiel en el capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Gloria al Señor. Esta enseñanza tiene como título Esperando el aliento de Dios. Esperando el aliento de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Para poder entender esta profecía que el Señor trajo sobre su nación santa, sobre la nación de Israel. Recordemos que en el contexto histórico, aquí se habla acerca del exilio que vivió el pueblo de Israel. La visión del Valle de los Huesos Secos trae varias interpretaciones a nuestras vidas, y algunos lo ven como una predicción sobre el retorno de los exiliados y como una doctrina del Antiguo Testamento sobre la resurrección del cuerpo, o como una analogía de la regeneración espiritual y el nacimiento de la iglesia. Los partidarios de esta interpretación dispensacional ven aquí la resurrección y restauración de Israel como una manera histórica. Contextualmente, nosotros podemos considerar como un mensaje de esperanza para un pueblo desposeído cuya capital fue asolada y su gente fue enviada al exilio. Cualquiera que sea el significado preciso, ellos son la casa de Israel, son el pueblo del Señor, y Él prometió que volvería a traerlas a su tierra. Está claro que en este contexto Dios tiene un futuro que ofrecer más allá del cautiverio que estaban viviendo en Babilonia, a aquellos que creían y esperaban en Él. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén.
Amados hermanos, Dios prometió que los cuidaría, que siguieran adelante, sin importar cuán grande fuera el milagro que necesitaban, Él lo iba a volver realidad en sus vidas. Hay una parte importante que nosotros debemos escuchar por un momento y es ubicarnos dentro del acontecimiento sociopolítico que se vivía en esa época. ¿Qué es lo que nos relata este libro de Ezequiel? Nos remontamos a finales del siglo 7 antes del Señor, en el año 609. En ese año muere el rey Josías y con él termina el esplendor del reino de Judá. A partir de ese acontecimiento, el pueblo de Israel pierde la independencia plena y el país se ve abocado a un tiempo de crisis. Tanto Egipto como Babilonia imponen sus graves impuestos sobre la nación y de esa manera esos dos grandes partidos muestran una tensión política continua y las injusticias de su régimen se ve impuesto en ese gobierno de turno. Por desgracia, esto es una realidad que al día de hoy se vive en muchas partes del país. Conocemos muchos gobiernos que se encuentran sometidos bajo regímenes dictatoriales, sobre regímenes comunistas que obligan a sus naciones a someterse a las normas que hayan estipulado. Y aún hay gobiernos en los cuales en la actualidad se prohíbe predicar el evangelio. Se prohíbe que las personas alaben a Dios. Les toca hacerlo escondidos. Les toca hacerlo debajo de la tierra, en cuevas, en sótanos, allá. Como en este momento hay muchas personas alabando al Señor en secreto. Eso era una realidad que se vivía en esa época. Y de esa manera, el rey Joaquín, que subió al trono ese mismo año, se sometió al rey de Babilonia, pero luego que dejó de pagar el tributo que le pedían, eso provocó que hubiese un asedio sobre Jerusalén. Y que de esa manera aconteciese la primera deportación de un grupo de judíos aproximadamente del año 597 antes del Señor. Parece ser que dentro de ese primer grupo de deportados iba Ezequiel, siendo aún joven. Y tras ese hecho, por si fuese poco el deseo del rey de Babilonia, Nabucodonosor, los reyes que eran elegidos y eran puestos por él cuando a él se le antojaba. Cuando él quería, lo hacía de esa forma. Y así empiezan a acontecer intrigas políticas, violencia como tal. Y esa situación religiosa llevó a que fuese irregular y que finalmente, en un nuevo asedio que sufrió Jerusalén, ya fue con más violencia, porque incendiaron el templo, incendiaron el palacio real, incendiaron las casas y se llevaron, aparte de eso, los tesoros que habían en la casa del Señor, derribaron sus murallas y deportaron un nuevo grupo de judíos a Babilonia. Ustedes pueden imaginarse, amados hermanos, lo difícil que vivía y que pasaba el tiempo en esa época el pueblo judío. Ustedes se imaginan la situación tan tremenda, desgracia tras desgracia, sufrimiento tras sufrimiento, y parecía que las cosas se lo cada vez iban deteriorándose a tal punto que aún las instituciones más significativas que habían en ese momento, que habían sostenido al pueblo judío, desaparecieron bajo ese poder opresor. ¿Qué resta a nosotros decir de esta introducción? ¿Qué pasó entonces con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel lo había perdido todo. El pueblo de Israel había perdido la tierra prometida, había perdido la ciudad santa, había perdido el templo y había perdido su independencia. Yo quiero que por un momento pensemos en esa situación que vivió el pueblo en ese entonces. No les quedaba ni siquiera ni la esperanza ni la seguridad de poder retornar. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por unas crisis tan difíciles que sentimos que en lugar de mejorar, cada vez hay más problemas? ¿Cuántas veces nos hemos enterado de algún problema que nos diagnostique un médico,
que nos diga usted tiene esto, usted tiene aquello y no va a mejorar. Y prepárese, porque el tiempo es poco. ¿Cuántas veces personas han perdido seres valiosos? ¿Cuántas veces personas han perdido sus empleos? Han perdido el estilo de vida que estaban acostumbrados. Analicemos esto, hermanos. En esta época de pandemia global, ¿cuántas familias lo han perdido todo? Pero hay otra realidad también detrás de esto. ¿Cuánta iglesia del Señor ha perdido a Dios en su corazón? ¿Cuántos han vuelto atrás? ¿Cuántos han sido atados y destruidos por el mismo enemigo a tal punto que lo han perdido todo? Pensemos muy bien acerca de esta gran catástrofe que estaba viviendo el pueblo. Ahora entrando o enfocándonos en Ezequiel, que va a ser la figura de esta enseñanza. Vamos a saber que Ezequiel era hijo de Buzi y que su nombre Ezequiel significa Dios fortalece. La ciudad natal de nacimiento de Ezequiel era Jerusalén y el ministerio él empezó a desarrollar por allá en el año 593 alrededor. Ese lugar donde empezó a ejercer su ministerio fue en Babilonia. Y el uso que hacemos de esta profecía de Ezequiel capítulo 37 nos enseña partes valiosas, importantes que nosotros debemos tener en cuenta, considerar, analizar y pedir al Señor que nos dé el discernimiento para saber cómo esto afecta nuestra vida de alguna manera. Cuando Ezequiel fue llevado por Nabucodonosor en el año 597, vivió en una aldea llamada Tel Aviv a orillas del río Kebar. Eso era un canal de irrigación que iba hacia Babilonia en el sur. 5 años después de que Ezequiel fue deportado junto con el primer grupo de gente, él recibió su llamado como profeta. A una edad promedial, dicen los historiadores, de unos 30 años. Allí, en medio de esa cautividad, Ezequiel desarrolló su ministerio y también ministró hasta la caída de Jerusalén. Y él era quien dirigía mensajes proféticos al pueblo de Judá en ese entonces. Su ministerio duró alrededor de unos 22 años, en los cuales él escribió este libro tan importante como es Ezequiel, uno de los profetas mayores. Una de las características que tenía Ezequiel era que él hacía uso frecuente de lo que eran las imágenes apocalípticas. Él usó mucho hechos simbólicos que los usaba para ilustrar sus mensajes, y a la vez el pensamiento que él tenía era influido por el simbolismo sacerdotal. Por eso nosotros podemos ver a fondo esta profecía de Ezequiel 37, donde al final Dios prometió un avivamiento para el pueblo de Israel. Y ahora vamos a entrar en lo que es el significado espiritual, la manera como nosotros vamos a poder aplicar este texto que ilustra el hecho de la regeneración. Recordemos el título: Esperando el aliento de Dios. Esperando el aliento del Señor. En el versículo 3 y 4 leemos lo siguiente: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a una situación como esta, en que la única respuesta que podemos dar es, Señor, tú lo sabes? Tú lo sabes. El Señor le hizo una pregunta muy particular a Ezequiel, diciéndole, Ezequiel, mire. Ezequiel se paró allá en esa visión, en medio de ese valle, lleno, atiborrado de huesos secos. Eran extremadamente secos. Eran por millares lo que había en ese lugar. Y cuando Ezequiel contempla esa visión, viene la pregunta de Dios y le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Él responde diciendo, Señor, eso es algo que usted no sabe. Pero algo que nosotros también debemos saber, hermanos, es que debemos ser conscientes
de que esos huesos secos, aplicándolos a nuestra vida espiritual, representan también la condición de la muerte espiritual del pueblo del Señor. Hay mucho pueblo, muchas personas alrededor del mundo que hoy día han muerto espiritualmente. No solamente con aquellos que ya no tienen esperanza de salvación, sino también con aquellos que, teniendo el nombre de cristianos, están muertos espiritualmente. ¿Cuántos muertos espirituales se sientan en las bancas de la iglesia? ¿Cuántos han abandonado el poder de Dios? ¿Cuántos han abandonado, han contristado al Espíritu Santo y hoy día tienen nombre de que viven, pero están muertos espiritualmente? Qué triste es saber que en un momento en que cuando nosotros nos acercamos a la casa del Señor y que recibimos la administración del Espíritu Santo, no se conmueva nuestro corazón, permanezcamos igual, solo tengamos ojos críticos para ver cómo llora el hermano del lado. Solo tenemos ojos críticos para ver cómo está vestido el hermano y la hermana. Pero no tenemos un corazón dispuesto para adorar a Dios. Allí estamos viviendo una muerte espiritual. Y no se enoje conmigo, hermano, porque es la palabra del Señor. Si la palabra del Señor toca el corazón, es porque está haciendo la obra. Es porque no es el hombre, es el Señor. La palabra de Dios es viva y debe dar vida al que escucha. Debe producir ese efecto en el corazón de la persona. Yo quiero que te preguntes y que nos preguntemos en esta mañana, ¿cuánto hace que hemos perdido la pasión por buscar de la presencia del Señor? Pregúntate eso. Lo que antes te apasionaba, hoy día ha dejado de ser importante. Tú que me ves a través de esta transmisión, pregúntate, ¿cuánto hace que dejé de sentir la presencia del Espíritu Santo? Hermanos, es una realidad. Los huesos secos representan la muerte y la condición espiritual de mucho pueblo del Señor. Y hay iglesias que tristemente parecen un montón de huesos secos. Son muertos espirituales sin esperanza y sin vitalidad. Pero el versículo 5 también nos da una luz de esperanza. Vamos a ver lo que dice. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuántos alaban al Señor? De la misma manera que Dios prometió restaurar la nación de Israel, de esa misma manera Dios puede restaurar cualquier iglesia, por seca o muerta que esté. Dios tiene el poder de restaurar, pero es la necesidad de cada hermano y de cada hermana dar ese propósito, tener ese propósito de decir: Señor, perdóname. Hoy prometo volver a buscarte con todo mi corazón. Él dice en su palabra que si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Basta ya de tener un doble ánimo, un doble espíritu, un espíritu emocional que solamente se mueve por pura emoción. Pero al final no hay vida. Al final no hay espíritu. Hoy vemos a la hermana danzando, hablando en lengua, glorificando al Señor, y mañana con el primer problema ya quiere echar todo a la borda. Hay doble ánimo. Necesitamos ser decididos para que el poder de Dios obre de manera total y completa dentro de nuestros corazones. El Señor prometió sobre la nación de Israel hacer entrar espíritu, y hoy en el nombre del Señor Jesús yo digo: Dios hace entrar espíritu a nuestro corazón. Él envía su espíritu sobre su iglesia. La voz del Señor se pasea entre los pasillos de muchas congregaciones.
El Espíritu clama con gemidos indecibles, anhelando que restauremos el poder de Dios en nuestro ser, anhelando que levantemos ese altar que hemos dejado caer en nuestros hogares, ese altar de adoración, ese altar de oración, ese altar para leer la palabra, para escudriñarla. Hemos dejado caer eso y hoy hemos levantado altares que son ofrecimiento al enemigo. Hoy día hemos levantado un altar que se ve en todos los hogares y es la misma televisión. Gastamos horas y horas viendo películas, viendo programas, pero no dedicamos tiempo al Señor. Cuando es el tiempo del Señor, 5 minutos porque me diera madrugo, pero estoy con los ojos rojos de haber visto películas hasta las 2 de la mañana. ¡Qué tristeza ver eso hoy día! Yo creí que esta pandemia iba a ayudar a que muchos, teniendo el tiempo suficiente, iban a consagrarse con todo su corazón al Señor. Pero no. Muchos más se alejaron. Muchos presentan pretextos para no buscar al Señor. Yo quiero preguntar, ¿dónde está la iglesia del Señor? El Espíritu clama en las plazas, en las calles. La voz del Señor dice: levántate tú que duermes, levántate de tu sueño espiritual y deja que el poder de Dios avive la obra en tu vida. Seguiremos levantando más altares en nuestro hogar, altares que no alaban al Señor. Seguiremos rindiendo tributo a cosas banales y efímeras de esta tierra. O pondremos nuestra voluntad y nuestro deseo de cerrar nuestro corazón al mundo y abrirlo a Cristo y decirle: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Despierta en mí la visión, Señor. La visión para predicar tu palabra, la visión para hablarle a las almas que tú eres real. ¿Cuántas personas se están perdiendo en este momento, a diario, cada minuto, y nosotros no hacemos nada? No hacemos nada, somos egoístas. No sentimos el dolor que el Señor siente. ¿Cuántas personas diariamente descienden al infierno sin salvación? Y nosotros, teniendo esta verdad, la dejamos por allá guardada, llenándose de polvo. ¿Cuánto hace que no leemos la palabra de Dios? ¿Cuánto hace que no evangelizamos? Esto no es un juego, mis hermanos. No se pongan bravos conmigo. Esto no es un juego. Tenemos que luchar por nuestra salvación, sea como sea. Y si tú no sientes la gana ni la voluntad de que el Señor levante tu espíritu, clama al Señor. Él dice que si nosotros clamamos, Él va a responder. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos huesos secos? ¿O somos peor personas que deseamos que el poder del Señor nos llene esta mañana? Yo quiero pedirle, hermano, en lugar de que nos rindamos, en lugar de que tiremos la toalla y decimos: yo no voy más con el Señor, en esta mañana oremos al Señor pidiendo una renovación, ya que Dios tiene el poder de restaurar nuestras vidas. Dios tiene el poder de cambiar tu situación. Dios tiene el poder de levantarte. ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué no lo crees? ¿Acaso Dios es hombre para mentir? ¿Cuántas veces el Señor te ha quedado mal? Dime al menos un motivo que de algo que el Señor te haya prometido no lo haya cumplido. Dímelo. Dios no es hombre para mentir. Y Él prometió restaurar y levantar. Él lo va a hacer en tu vida. Es necesario que nos sacudamos del sueño espiritual y le pidamos la presencia del Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo. La voz del Señor
se está levantando en medio de su pueblo, diciendo: levántate tú que duermes, escucha la voz del Señor. Qué triste que hoy día veamos a hombres y mujeres que fueron levantados en las paredes de esta iglesia, que desde niños recibieron la palabra de Dios, y esos son tus hijos. Verlos como el mundo los tiene envueltos, verlos como en las artimañas de Satanás los ha atado por años. Qué triste ver eso. Preguntémonos en qué hemos fallado. ¿En qué hemos fallado? Hemos fallado en el testimonio. Hemos fallado en no ser más precisos con la palabra de Dios en sus vidas. Hemos fallado permitiéndoles que experimenten muchas cosas que hoy día los tienen fuera. ¿Qué es lo que ha pasado, hermano? Qué triste verlos a ellos así, dispersos, como huesos secos, en el valle de la miseria, viviendo una vida atada por las concupiscencias y el pecado, sin siquiera tener un pensamiento espiritual, sin siquiera tener la aspiración de buscar de Dios. Quieren buscar todo menos al Señor, quieren buscar todo menos la iglesia. ¿En qué hemos fallado, hermanos? Quiero decirles que es parte de nuestro deber, es parte de nuestra responsabilidad entender y comprender que aunque estemos moviéndonos en medio de un valle lleno de huesos secos, de muertos espirituales, nosotros debemos analizar la manera como estamos caminando por este valle. Yo quiero preguntarte algo. Cuando nosotros caminamos por la calle, cuando nosotros estamos en el trabajo, cuando nosotros estemos haciendo alguna cosa, ¿con qué ojos vemos a nuestro prójimo? ¿Cómo vemos al prójimo? ¿Lo vemos para criticarlo? ¿Lo vemos para señalarlo, para juzgarlo? ¿O lo vemos como un alma que necesita conocer a Dios? Un alma que necesita que se le predique la palabra de Dios. ¿Cómo vemos a las personas? En ese altar y en muchos se han parado miles de predicadores. Y ellos nos han dicho que cuando nosotros vemos a las personas con los ojos del Señor, vamos a ver la necesidad que tienen de conocerle. Vamos a ver la necesidad que tienen de llegar al Señor. Así que yo le pregunto, hermano, reflexionemos, ¿cómo vemos nosotros a nuestro prójimo? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? El versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Amados hermanos, cuando el Señor a nosotros nos envíe a llevar su palabra, no callemos, no callemos. Ay, es que se va a enojar, que se enoje. Ay, es que no me habla, que no me hable. Pero lleve la palabra que Dios le ha mandado a hablar. Porque somos atalayas en este mundo. Y la palabra dice que el deber de la atalaya es anunciar el peligro. Anunciar lo que está por venir. Por si escuchan o no, debes cumplir con lo que el Señor te ha mandado a decir. ¿Qué te impide que abras tu boca y le hables a esa persona? ¿Qué te impide? No sé si será el hecho de que hemos dejado de oír la voz del Señor hace tiempo. Porque cuando dejamos de oír la voz de Dios, muere en nosotros la visión. Muere en nosotros el deseo de buscar lo santo. Porque hemos quitado nuestra mirada del Señor y la hemos puesto en las cosas de este mundo. Hemos quitado nuestro oído de oír la voz del Espíritu y la hemos puesto para escuchar las cosas de esta tierra. Allí es donde conoceremos
Si nosotros estamos escuchando la voz del Señor o la voz de nuestra propia carne, de nuestro propio ego. Reflexionemos. Reflexionemos. Es nuestro deber que cuando el Señor nos manda a llevar su palabra, obedecemos. Tiempo perdido hablarle a él o a ella que no vale la pena. Ezequiel pudo haber pensado eso, pero ¿por qué el Señor a mí me pone a hablarle a esta pila de huesos inertes, secos? Pero él obedeció a lo que Dios le mandó. Yo le pregunto, ¿estamos obedeciendo a lo que el Señor nos está mandando? Pensemos eso, hermanos. La palabra de Dios es para pensarla, para analizarla, para meditarla y para cambiar lo que está mal en nosotros. Pensemos si estamos haciendo lo que es correcto ante el Señor. Mis hermanos, es nuestro deber tener una confianza plena en lo que el Señor nos ha dicho y en su palabra. Él le preguntó, ¿podrá haber vida? ¿Podrá haber vida? Pues hermano, cuando el Señor nos ha mandado a hacer algo, así parezca que es imposible, que ya no hay manera de poderlo solucionar, que crees que ya se perdió la esperanza, no olvides que Jesús tiene la última palabra. Y si Él prometió que lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Si tú le crees al Señor, dale la gloria a Él esta mañana. Aunque sientas que ya no hay oportunidad, aunque sientas que ya se acabó el tiempo, aunque sientas que ya no hay más esperanza, pero es que hermano, yo cada día veo peor a mi esposo, lo veo más entregado al licor, lo veo más metido con otras mujeres. Pero es que hermano, ya mis hijos, yo ya no tengo esperanza de ellos. Ya el mayor anda poniéndose accesorios en su rostro, tatuándose. Ya mi hija menor resultó con problemas de identidad sexual. Ya mi hijo mayor le hizo daño a la universidad y dice que ya no cree en Dios. ¿Que cuál Dios? Hermano, hermana, no pierdas la esperanza que el Señor te ha dado. Él prometió que Él va a hacer su obra completa y Él lo hace, porque lo hace. Crea la palabra del Señor. No crea lo que yo digo, crea la palabra del Señor. Y si el Señor en esta mañana te está confirmando esas promesas que te dio, es tiempo de que restaures tu hogar, esas piedras que están derrumbadas, ese fuego que se apagó, esa fe que se apagó en mañana, es tiempo de que renueves tu fe en el Señor. Renueva tu espíritu en esta mañana, clama al Espíritu del Señor, renueva tu espíritu. ¿Cuánto más tenemos que esperar? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Tenemos que tocar fondo. Tenemos que tocar fondo para reconocer que necesitamos del Señor. ¿O nos hemos conformado con nuestro estilo de vida? Con poner un mensajito de buenos días y ya en el estado del WhatsApp. Y ya con eso. No. Analízate en este momento. Voy a hacerte unas preguntas para que tú las respondas en tu mente. ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa? Por completo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto? Tú podrás decir, hermano, es que casi no tengo tiempo. Es que me mantengo muy cansado. Es que no puedo por esta o aquella razón. ¿Cuánto tiempo has dedicado? Tú que estás en casa, ¿cuánto tiempo dedicas al estudio de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Aquí está el Espíritu Santo redarguyendo a nuestro corazón.
Y no es que yo me crea más que nadie, porque yo soy nada. Yo soy lo que soy por la misericordia del Señor. Y estoy aquí por su misericordia, por nada más. Pero de eso despreciado y vil ha elegido el Señor para usarlo, para renovarlo, para su gloria y para su honra. El Señor te ha llamado para hacer cosas grandes, hermano. Pero si tú no te preparas, ¿cómo te va a usar? ¿Cómo vas a tener argumento bíblico al momento de que tengas que presentar defensa del Evangelio si ni siquiera estudias la palabra de Dios? ¿Cómo vas a poder vencer la tentación cuando esa golpee si ni siquiera le estás orando al Señor para que te guarde? Es importante que nosotros profundicemos nuestra fe en el Espíritu del Señor. Recordemos que el Señor es una fuente inagotable de poder, de unción, de autoridad para ti y para mí. Dios no es escaso cuando se trata de bendecir a sus hijos. La mano del Señor no escasea cuando se trata de derramar su Espíritu sobre tu vida. Porque la misma palabra dice que Él da su Espíritu en la medida que quiera y a quien quiera. ¿Tú quieres que el Señor te dé el Espíritu Santo en esta mañana? Gracias por esa mano levantada. ¿Tú quieres que el Señor te dé el Espíritu en esta mañana? Es tiempo de levantarnos. Tomemos esas piedras que se han derrumbado de ese altar. Sacudamos el polvo, las telarañas. Saquemos lo que no pertenece y reedifiquemos ese altar personal para el Señor. Digámosle que llenes tus huesos que quizás están secos, que quizás están maltratados. Que podamos decir lo que el salmista decía en el Salmo 51. Vuelve el vigor a estos huesos que has batido. Vuelve el vigor a mi espíritu, Señor. Hoy la voz del Señor se levanta y está diciendo: Espíritu, ven de los cuatro extremos y sopla sobre estos huesos secos, sobre estos cuerpos inertes. Hoy el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Si tú te pones bravo conmigo por lo que yo te digo, te comprendo. Pero si sientes que el Señor te está hablando, dale gloria al Señor, porque hoy el Señor tiene misericordia de nosotros y nos quiere levantar, nos quiere levantar. Escucha al Espíritu clamando. Escucha al Espíritu gimiendo con gemidos indecibles ante el Padre. Yo en las veces que he tenido la oportunidad de pararme en este altar, siempre he usado una frase, un texto bíblico que está muy marcado en mi corazón. Debemos permanecer llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, son nuestra salvación. Aquel en quien esté el Espíritu Santo escuchará la trompeta de Dios y será levantado. Aquel en quien esté el Espíritu de Dios, en este último tiempo el Señor le llama: levántate, renuévate, purifica tus vestiduras, clama a mí, yo te responderé. Hoy el Espíritu clama. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tenemos en nuestros oídos que no nos deja oír? Cuando una persona tiene problemas auditivos, acude al médico para que le revise y pueda volver a oír. Pero nosotros que nos hemos dejado cegar por esa sordera espiritual, que hace tanto no escuchamos la voz de Dios, ya se nos da como si nada. ¿Qué pasa? Hermanos, no es fácil
para mí decirles esto en esta mañana. No es fácil para mí porque yo sé que cuando el Señor habla a veces con dureza a nuestro corazón, no falta el hermano que se toque. El hermano que diga, pero ese hermano se subió a regañarnos. No, hermano, no soy yo, es el Señor. Es el Espíritu que desea que seamos renovados. Yo no puedo ocultar la identidad que el Señor me ha dado. Y Él me mandó a predicar su palabra. Él me mandó a predicar su palabra. Y yo no temo si usted se enoja o se contenta conmigo. A mí lo que me interesa es que usted reciba lo que el Señor le está diciendo en esta mañana. En verdad debemos renovar nuestro espíritu. Debemos pedir al Señor que renueve nuestro espíritu. Mis hermanos, ¿qué pasará cuando el Señor nos hable y nos diga, ¿tú crees que podré hacerlo en ti? Si el Señor en esta mañana te pregunta, ¿tú qué le vas a responder? Señor, yo creo que tú puedes hacerlo en mí. Yo creo que tú me puedes renovar. Yo creo que tú me puedes levantar. ¿Qué es lo que crees? Analiza esto, hermano. Es nuestro deber entender que el Espíritu Santo cumple la función de renovar, pero que también el Espíritu Santo trabaja en procesos. ¿Cuántos sabemos qué es un proceso? Un proceso está compuesto por diversas etapas. ¿En qué etapa nos encontramos cada uno de nosotros? ¿En qué etapa te encuentras de tu vida? ¿Estás en la etapa en que estás diciendo, Señor, siento que ya no puedo más? Siento que me ha abandonado la fe y la esperanza. Siento que ya no quiero volver más a la iglesia. ¿En qué etapa estás? Siento que no vale la pena seguir luchando, Señor. O sea, al contrario, en esta mañana tú dices, Señor, yo siento que tú me estás hablando y quiero escucharte y quiero obedecer a tu voz. ¿En qué etapa estamos? Dice la Escritura que en aquel último gran día de la fiesta, se puso el Señor en el templo y dijo, yo soy el agua de vida. Si alguno tenga sed, venga a mí y beba de esta agua. Si tú quieres que en esta mañana el Espíritu Santo renueve tu corazón, acércate a Él. Acércate al Espíritu Santo en esta mañana. Él es agua de vida para renovar por completo tu ser. Y así como nosotros entendemos que es un proceso y que estos procesos se componen de diversas etapas, debemos también aprender a confiar en el poder del Señor y en que a su tiempo las cosas serán hechas. Debemos creer, hermano. Así que esta palabra es para que no se desanime. No se desanime cuando usted le dé esa palabra a sus hijos diciendo, algún día tú estarás en la iglesia sirviéndole al Señor. Créalo. Créalo. ¿Por qué lo duda? Créalo. ¿Cuántas veces el Señor te ha dado ese deseo de poder tener a tu esposo, a tus hijos ahí al lado tuyo, adorándole, agradeciendo por su salvación? ¿Qué impide que tú puedas seguirle creyendo al Señor? Él lo va a hacer en su tiempo. Pero siento, mis hermanos, que muchas veces dudamos aún de lo que el mismo Señor nos dice. No es tiempo de dudar, es tiempo de cambiar, es tiempo de consagrarnos, es tiempo de buscar del Espíritu Santo en nosotros. Yo quiero que repita conmigo lo siguiente y diga, viviré y veré el cumplimiento de la respuesta de Dios. Quiero que lo diga una vez más, viviré y veré el cumplimiento de la respuesta del Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor en esta mañana? Ya para empezar a dar conclusión a este mensaje, hermanos,
quiero animarles en el nombre del Señor a que no caigamos más presa del desánimo, preso de la desilusión. Si Dios lo ha prometido, Él lo cumple. Pero no es en tu tiempo. Estás en un proceso. Yo estoy en un proceso. Y la alegría de los procesos de Dios es que en cada etapa Él nos va enseñando. Hay una enseñanza que el Señor va dejando en cada proceso de nuestras vidas. No temas cuando te acontezcan cosas malas, porque allí está la mano de Dios enseñándote en su proceso. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. No caigas presa del desánimo. Si en tu corazón hay mucho desánimo, yo te invito a que en esta mañana saques eso de ti y le digas: Señor, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname para creer. Lléname para seguir luchando y seguir perseverando y poder hacer aquello a lo cual tú me has enviado. Hermano, quiero darle un consejo. Por favor, por las misericordias del Señor, les ruego, les suplico, retengan las promesas que el Señor les dio. No dejen de orar por esas promesas. No dejen de orar. Reténganlas allá en su corazón. Acuérdate ese día cuando el Señor te dio esta o aquella promesa, que tú experimentaste gozo y alegría y dijiste: Señor, gracias porque me has hablado. Reténla, 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 así como enseña en el libro de Apocalipsis. Retén la palabra. No dejes que las circunstancias se lleven esas promesas que el Señor te ha dado. No dejes de orar, pero en especial no dejes de creer en esas promesas. No dejes de creer. Es nuestro deber conocer que la obra del Espíritu Santo es esencial para seguir siendo renovados cada día. Es nuestro deber orar con valentía en el Espíritu para que el mismo Espíritu Santo se mueva en nosotros. Es nuestro deber hablar la palabra de Dios con fe, con fe. ¿Cuántos de nosotros conocemos esa palabra tan bella de Hechos donde decía: cree en el Señor? ¿Tú estás creyendo? ¿Tú estás creyendo que el Señor, si tú crees en Él, vas a ser salvo tú, y no solo tú, sino toda tu familia? ¿Tú lo estás creyendo? ¿O qué cosas han pasado que te han dejado, que te han quitado esa visión, que ya ni tú mismo crees? ¿Qué pasa? Creamos a la palabra de Dios porque es real y es verdadera. Cree. Si te falta fe, ora. Si te falta fe, ora. Clama, ora, para que el Señor renueve la fe de tu corazón. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Si tú lo crees, yo te invito a que en este momento comiences a pedir al Señor allá en tu lugar, a decirle: Señor, renueva mi fe, renueva mi espíritu para creer, Señor. Como pueblo de Dios, necesitamos someternos a una resurrección espiritual en esta mañana. Necesitamos que nuestro espíritu sea levantado en esta mañana por la obra del Espíritu Santo. Hoy más que nunca la palabra de Dios dice en Juan capítulo 11, versículo 25: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No sé cuál sea tu condición, hermano. No sé cuál sea tu condición allá en tu casa, pero de lo que sí estoy seguro es que yo conozco un Dios de poder que da vida y vida a los que son poseedores de Él. Aquel ser prometió dar resurrección a todo aquel que estuviese muerto en el pecado, y hoy estamos vivos por la misericordia de Dios.
Hoy sentimos la presencia del Espíritu por la misericordia y la gracia de Dios. Así que el siervo del Señor no debe perder la esperanza. Mi hermano, con esto concluyo. No pierda la esperanza en el Señor. No pierda la esperanza en el Señor. No pierda la esperanza en las promesas que Él te dio. No pierda la esperanza en aquellas profecías que se cernieron sobre ti. Pero sobre todo, no pierdas al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Es mañana de reflexión. Es mañana de reflexión. Ezequiel suplicó a Dios porque diera vida a esos cuerpos inertes que, aunque habían sido juntados cada hueso, aunque habían subido tendones y carne y piel sobre ellos, no había espíritu de vida. Pero aún así, por segunda vez, el Señor le dijo: profetiza espíritu sobre ellos. Profetiza espíritu. Yo te invito a que en esta mañana le pidas al Espíritu Santo que renueve tu ser interior. Si tú estás dispuesto a que el Espíritu Santo te llene, Él va a hacer que esos huesos secos vuelvan a vivir. Si tú estás dispuesto a que el Espíritu Santo te llene, Él va a hacer una obra especial en esta mañana y tú te vas a ir de este lugar y no vas a olvidar esta palabra. Porque hoy una vez más ha hablado el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Es nuestro deber, si ahora que llegues a tu casa, de nuevo comienzas a reedificar ese altar que has dejado caer. Es tu responsabilidad seguir clamando por esas promesas que el Señor te dio. Es tu responsabilidad pedir que aumente tu fe para creer a lo que Él te dio. Lucha por la bendición del Señor. Lucha por lo que Él ha prometido. Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar avergonzar. Él va a cumplir la promesa y tú vivirás y la verás manifestada en tu vida. Si usted lo cree, yo le invito a que incline su cabeza en esta mañana y a que juntos le oremos al Señor y le digamos: Señor, te imploramos en esta mañana que soples aliento del Espíritu Santo a nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque hemos abandonado tu presencia. Hemos descuidado el altar, Señor. Pero en esta mañana te pedimos que hables, que nos renueves, que nos llenes, Señor. Ayúdame a recuperar la esperanza. No todo está perdido. No todo está perdido. Aún hay oportunidad. Aún la puerta de la gracia del Señor está abierta sobre su pueblo. Aún Él quiere manifestarse en su vida. Aún Él quiere obrar en su vida. Aún Él quiere enviarle al lugar que Él ha elegido para que usted le sirva. Aún Él quiere que usted le sirva en ese ministerio que Él lo eligió. Señor, ayúdanos en esta mañana, te lo suplicamos. Que tu Espíritu Santo nos llene. Anhelamos que tu Espíritu Santo nos llene en esta mañana. Allá en tu lugar, dile al Señor que te llene de espíritu, que te llene de vida, que te llene de unción, que te llene de autoridad, que te llene de fe para creer a su palabra. Perdónanos, Señor, por tantos años desperdiciados, Señor, sin hacer aquello a lo cual tú nos has enviado. Yo no voy a dudar más, yo voy a creer a tu palabra, Señor. Y pase lo que pase, no dejaré de creer a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Iglesia del Señor, ora al Padre. Ora al Padre para que Él envíe espíritu sobre su pueblo, espíritu de los cuatro vientos, y sople sobre esta casa, sobre cada iglesia, sobre cada vida, y vuelvan a vivir, vuelvan a vivir.
Te lo rogamos, Señor. Tu iglesia, Señor. Tu iglesia está pasando un momento difícil, Señor, en que la fe ha decaído en el corazón de tu iglesia, en que el Espíritu Santo ha sido contristado de inimaginables maneras. Pero es tiempo, Señor, de que derrames esa promesa que hiciste, un avivamiento mundial sobre las naciones, Señor, un avivamiento para que el espíritu de tus hijos retornen a ti, Señor, a ti. Ayúdanos a ser como brasa encendida, Señor, para que tu luz alumbre a nuestro alrededor y a nuestra familia y te conozcan a ti, el verdadero Dios. Ora al Señor. Ora al Señor en esta mañana. Y dale gracias por esta palabra que nos ha dado. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Aleluya. Para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero